Ya. Bueno, como les decía, a veces cuando uno se enfrenta a un problema y tiene una estrategia para resolverlo, ¿sí? A menudo hay diferentes formas de hacer cierta parte del algoritmo que no se le ocurre, ¿ya? Entonces, dependiendo de la forma en que uno lo haga, ¿sí? Su estrategia va a ser más o menos eficiente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es una estructura que se llama cola de prioridad, que te permite hacer ciertas operaciones de manera más eficiente a si lo hicieran de la forma como más ingenua, lo primero que se le ocurriría. Entonces, algo que a menudo a uno le toca hacer, ¿sí? Cuando se enfrenta a los problemas de programación, es que uno tiene un conjunto de elementos, ¿sí? Y a uno le gustaría obtener de manera eficiente, por ejemplo, el elemento que es más chico, ¿sí? Porque el elemento que es más chico cumple cierta propiedad y con eso uno quiere hacer algo, ¿ya? Entonces, para centrarse un poco más, supongan que lo que ustedes tienen es un conjunto de elementos, ¿ya? Y ustedes la operación que quieren hacer es obtener el elemento más chico, ¿ya? Entonces, bueno, quieren hacer eso y además quieren agregar nuevos elementos a este conjunto de elementos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen estas dos operaciones, ¿ya? Saber cuál es el elemento más chico en el conjunto y agregar nuevos elementos al conjunto, ¿sí? Entonces, lo primero que quizás se le pudiera ocurrir es que uno puede implementar eso en un arreglo, ¿cierto? ¿Alguien me podría decir cómo implementar eso con un arreglo? Esas dos operaciones. ¿Cuál es la segunda? La segunda es agregar elementos al conjunto. Y la primera es saber cuál es el mínimo. Ah, ya caché. ¿Cómo? Simplemente cuando se agrega un nuevo elemento hay que hacer una especie de búsqueda binaria para encontrar dónde tiene que colocarse y después desplazar todos los elementos mayores hacia adelante. La cola tiene que estar ordenada. ¿Le estoy diciendo eso o no? O sea, que guardar el elemento más chico y cada vez que se ingresa uno nuevo, comparar si el primero es más chico. Ya, pues, pero... y también yo quiero sacar elementos de la cola. Ya, pero si uno quiere que cuando uno empiece a ordenado puede hacer una búsqueda binaria para encontrar la posición ¿Ya? donde tiene que ponerlo y luego desplazar todo hacia adelante. Ya, sí, esa sería una forma. Y entonces, ¿cómo haría para obtener lo que tú querías hacer es mantener los elementos ordenados, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría que hacer para obtener el elemento más chico? ¿Y el primero? Ir al primero, ¿cierto? Entonces, hacer esa operación va a ser súper eficiente, ¿sí? Pero agregar un nuevo elemento va a ser un poquito más ineficiente, por lo primero que tengo que hacer es hacer búsqueda binaria, ¿ok? Para encontrar la posición, ya que eso igual no me tarda mucho, me tardó tiempo logarítmico, ¿cierto? Pero luego de eso tengo que desplazar todos los elementos hacia la derecha, ¿cierto? ¿Y cuánto me tarda en hacer eso? En el peor caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que lo tengo que agregar al primero, entonces tengo que correr todo hacia el lado. Es decir, en el peor caso tengo que correr todos los elementos hacia el lado. Es decir, eso tarda tiempo lineal. Porque si tengo n elementos, tengo que mover n elementos, ¿sí? En el peor caso, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Entonces esa es una forma que tiene la ventaja de que hacer la operación, encontrar el elemento mínimo, es rápido, pero agregar uno nuevo no es tan eficiente, ¿sí? Hay una forma de hacerlo igual con un arreglo, pero que se invierta este rol. Es decir, que agregar un elemento sea súper rápido, pero encontrar cuál es el mínimo es más lento. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer eso? Pero eso no es un conjunto. ¿Ah? Pero eso no es un conjunto. Estamos tratando de implementarlo en un arreglo. ¿Cómo harían para que agregar un elemento sea rápido? De hecho, tiempo constante, y que encontrar el mínimo se demore más. ¿Ah? Claro, si lo guardáis los elementos en un vector, ¿qué podría hacer? Agregar y después buscar un elemento. Ya, ¿entendieron lo que dijo? Lo que uno podría hacer es que cuando agrega, simplemente lo agrega al final, entonces los elementos no mantienen ningún orden.
y agregar es súper rápido. Pero encontrar el mínimo es más ineficiente porque tengo que pasar por todos los elementos del arreglo, ¿cierto? Podrían pensar que uno tiene que hacer eso solamente cada vez que uno agrega un elemento porque después puede guardar dónde está el elemento menor, ¿ya? Pero igual en el peor caso voy a tener que hacer una pasada lineal. Entonces nos gustaría tratar de que fuera mejor, ¿ya? Entonces hay una estructura que viene implementada en C++ que sirve para esto, que se llama una cola de prioridad, ¿ya? Entonces la gracia de la cola de prioridad es que tiene estas tres operaciones que les dije, es decir, saber cuál es el menor elemento, agregar un nuevo elemento y sacar un elemento del conjunto, ¿ya? Entonces, estas operaciones en general se las denomina así. Push es meter un elemento a la cola de prioridad, ¿sí? Pop es sacar un elemento y top me devuelve cuál es el menor elemento, ¿ya? Aquí esto se puede empezar el concepto de saber cuál es el menor elemento se puede hacer se puede pensar un poquito más general, ¿ya? Porque ¿qué significa que un elemento sea el menor? ¿Ya? O sea, hasta ahora queríamos sacar, hasta ahora yo creo que hemos estado pensando en números, y yo quiero obtener el menor de estos números, ¿ok? Pero puede ser un poco más general, pues yo puedo guardar cualquier cosa, ¿cierto? En una cola de prioridad, por eso se llama una cola de prioridad, que le doy prioridad a algunos elementos, y lo que yo quiero obtener es el elemento que tiene mayor prioridad, el que tiene mejor prioridad, ¿sí? Donde prioridad es un concepto súper abstracto y depende de cuál sea el problema que ustedes están implementando. Si uno tiene números, por ejemplo, uno podría decir los números con mejor prioridad son los que son menores, ¿ya? Entonces ahí sería equivalente a lo que hemos estado diciendo, que es sacar el menor elemento. Pero puede ser el caso que los que me interesan son el elemento que es mayor, ¿cierto? O puedo estar guardando cualquier otro tipo de objeto y dependiendo de qué es lo que yo considere como tener mejor prioridad, de esa forma lo voy a implementar yo, ¿ya? Así que lo pueden pensar de forma bastante más general. El concepto de top, es decir, cuál es el elemento que está en el tope, es decir, el que tiene mejor prioridad, puede ser bastante general. ¿Okay? Ya, ¿les queda claro qué es lo que hace la estructura? ¿Sí? Tienen estas tres operaciones. La gracia de la forma en que está implementado en C++ esta estructura, que en C++ se llama Priority Queue. Priority Queue. Es que obtiene un promedio como entre las dos cosas que dijimos recién, ¿cierto? Recién habíamos visto una forma de implementar en que esto era eficiente, pero esto no, y la otra al revés, ¿cierto? En este caso, obtiene como un promedio. Y estas dos operaciones, push y pop, las puedo hacer en tiempo logarítmico, ¿sí? Y esta la hace en tiempo constante, ¿sí? Es decir, en tiempo constante yo puedo saber cuál es el menor elemento, o sea, el elemento con mayor prioridad, y en tiempo logarítmico yo puedo agregar y sacar elementos del conjunto, de la cola. ¿Ok? Si se fijan, es como algo entre medio entre las dos, ¿sí? Entonces, veamos cómo se ocupa esto en C++. Vamos a hacer un priority. ¿Sabes de complejidad tenemos? O sea, yo creo al menos entienden una idea vaga de qué es que cuando un algoritmo es más eficiente que otro, ¿sí? O sea, cuando me refiero que el logaritmo o que digo que es lineal o constante, me refiero a como la cantidad de operaciones que tengo que hacer para hacer eso, ¿sí? Cuando teníamos el arreglo y no lo teníamos ordenado y queríamos buscar el elemento que era menor, lo que teníamos que hacer era uno por uno recorriendo las casillas, y eso toma, en el peor caso, si el arreglo tiene tamaño n, toma n operaciones, ¿cierto? Entonces a eso me refiero que es lineal, la cantidad de operaciones
es lineal respecto al tamaño del arreglo. Cuando digo que es logarítmico es que la forma mejor de entenderlo es que si es que siempre que hablo de logaritmo voy a hablar del logaritmo en base 2, ¿sí? Por ejemplo, si tiene 1024 elementos, esto va a ser 10 operaciones para encontrar el menor elemento, ¿ya? Que es mucho mejor que hacer las 1024 operaciones, ¿okay? Piensen siempre que el logaritmo es algo que baja mucho el tamaño de las cosas, ¿sí? Pero lo más importante es que esto es una forma eficiente de resolver el problema de la cola de prioridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ocupa esto en C++? Primero lo que tienen que hacer es incluir el header que tiene la cola de prioridad. ¿Ah? Ah, sorry. Ahí sí, ¿se ve? Quizás mucho. Ya, a diferencia de todas las otras cosas en C++ que se llaman igual que la estructura que van a ocupar, esta no, que está en el header que se llama Q. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para usar las colas de prioridad tienen que incluir el header Q. Entonces agregamos nuestro using namespace. Ya, para declarar una cola de prioridad, la cola de prioridad guarda elementos de cierto tipo, ¿sí? Entonces, como parámetro en el template, recibe cuál es el tipo de las cosas que va a guardar. Entonces, lo más básico que podríamos guardar son enteros, ¿cierto? Entonces decimos que la cola de prioridad va a guardar enteros y le damos algún nombre, ¿ya? Entonces después a la cola yo puedo aplicarle las tres operaciones que les dije, ¿sí? Entonces yo puedo hacer cola.push, ¿sí? Y le puedo meter elementos. Puedo hacer cola.top y eso me va a devolver cuál es el menor elemento, y puedo hacer cola.pop, ¿sí? Entonces puedo tener algo así, ¿ok? Entonces la pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Cuánto creen ustedes que va a valer A? Si metí el 3, el 5 y el 1. ¿Ah? 1, ¿por qué 1? Yo dije que devolvía el elemento con mejor prioridad. ¿Y cómo se puede definir la prioridad? Ya, lo cierto es que la prioridad va algo arbitrario, ¿ya? Algunos podrían tender a pensar de que ser menor en los números es tener mejor prioridad. Yo comparto esa idea de que ser menor es tener mejor prioridad, pero por desgracia en C++ está implementado al revés, ¿sí? En C++, cuando un número es mayor, tiene mejor prioridad, ¿ya? Entonces, por defecto en C++, lo que voy a obtener es el mayor elemento, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si es que yo imprimo aquí, voy a obtener un 5. Veamos. ¿Sí? 5. ¿Ven? Y si es que saco el menor elemento antes de llamar a top, ¿qué es lo que obtendría? ¿Qué imprimiría ahí el programa? 3, ¿cierto? 3 porque es mayor. Ya. Entonces lo primero que uno quisiera hacer, ¿cierto? En general, bueno, no siempre, pero pasa que muchas veces pasa que uno quiere darle mejor prioridad al elemento que es menor, ¿ya? Entonces hay como una forma estándar de hacer eso en C++, y es bien enredado,
no tienen por qué entender los detalles, pero pueden aprendérselo de memoria, que es hacer esto. ¿Sí? Es darle más parámetros al template, ¿cierto? Cierto que antes habíamos dicho que lo único que le teníamos que pasar era cuál era el tipo de los elementos que iba a guardar, ¿ya? Ahora le tenemos que pasar esta cosa rara aquí que dice greater, que básicamente lo que dice es como invertir el orden de la cuestión, ¿sí? Entonces ahora va a considerar el menor elemento. Greater significa más grande. ¿Ah? Greater significa más grande. Sí. Es porque lo que hace la cola de prioridad dentro es usar un comparador que le dice cuál es el elemento que tiene mayor prioridad, ¿sí? Entonces, él va a dejar el mayor, ¿sí? El mayor, por defecto, va a dejar el mayor, ¿ya? Entonces, por defecto también los compara con menor que, ¿sí? Entonces, deja compara dos elementos y encuentra cuál es el mayor usando el operador menor que, ¿sí? Si yo le digo que menor que ahora es mayor que, entonces se va a invertir el papel. ¿Ya? Sí, es medio extraño entenderlo. Podrían tratar de dedicarse a entender los detalles, pero la otra forma, o lo otro es como tragárselo y confiar en que funcione. ¿Sí? ¿Ah? Yo prefiero la primera. Porque la primera va a guardar el mayor elemento. Así que, Pero prefiero la primera forma de entenderlo. ya. Saber los detalles, ya. Ya, la cola de prioridad siempre va a guardar el mayor elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace para saber si un elemento es mayor que otro? Es compararlo y decir, ya, por ejemplo, entre el 1 y el 3, ¿cuál es mayor? El 3, porque yo lo comparo según esta operación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ahora le digo que en vez de ocupar esta operación, ocupe esta operación? Y básicamente lo que voy a estar diciendo es que un elemento tiene mejor prioridad que otro si es que ese elemento es menor que lo... A ver, piénselo así. Supongan que yo tengo una función que yo le paso dos elementos y me retorna cuál es el mayor, ¿sí? Entonces yo tengo una función foo que le paso por ejemplo el 1 y el 3 y me dice el 1, o sea yo le pregunto ¿es el 1 mayor que el 3? Entonces esto me diría no, ¿sí? Si le pregunto ¿es el 3 mayor que el 1? Me diría sí, ¿ya? Entonces supongan que era entonces lo que hace internamente C++, esta función foo básicamente está implementada así. Yo puedo tener dos enteros a int b y lo que hace es decir if a es menor que b, entonces retorna que no, ¿cierto? Porque a no es mayor que b, ¿sí? En caso contrario retorna verdadero, porque a sí es mayor que b, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo al ponerle greater ahí es decir, no ocupéis menor, ocupa mayor, ¿sí? Entonces si ocupa mayor, se va a invertir la relación, ¿sí? ¿Les queda un poco más claro ahí? ¿Sí? Básicamente lo que estoy diciendo es como no ocupéis, la operación menor ocupa la inversa, que es la operación mayor. Ya, y el segundo parámetro es bastante más técnico y tiene que ver con cómo guardan las cosas por dentro, ¿ya? Ahí sí que no puedo entrar mucho en los detalles de cómo está implementado. Pero está bien el segundo parámetro siempre poner vector de la cosa que ustedes están guardando, ¿sí? Ya. Entonces veamos qué es lo que hace ahora. ¿Qué debería imprimir ahora el programa? Debería imprimir
3, porque saca primero el 1. Ah, pero saca el menor siempre. Saca el menor, pues. O sea, saca el de mejor prioridad, que en este caso estamos diciendo que es el menor. Ah, Entonces, si ejecutamos, tira el 3 de nuevo. No, saquemos este porque era como simétrico. Ahí sí tira el 1, ¿se fijan? Es que le pongo ese greater int ahí. Ya. Olvidémonos un poquito de esta parte y... yo aquí en la cola de prioridad puedo guardar cualquier cosa que sea comparable. Entonces, en particular, podría, por ejemplo, guardar pares de entero. ¿se puede guardar cualquier vector? Se puede guardar cualquier cosa que tenga implementada la operación menor que. ¿Sí? Pero ¿cómo uno podría comparar unas propiedades con uno, por ejemplo? Se puede. Si queréis después te puedo explicar, pero es como... está fuera de lo... Sí. Básicamente... Uno tiene que, así como el sol, uno tiene que hacer un comparador. Básicamente lo que voy a hacer es definir tú una función, decir que recibe dos estructuras y definir tú cuándo una estructura va a ser menor que la otra. Tú tienes que definirla. Hay como una sintaxis asociada a eso, pero se puede hacer. ¿Ya? Pero los pares por defecto tienen implementada esa función. Hay una forma estándar de comparar pares, que es la que le hemos explicado, que es primero comparar la primera componente y después la segunda componente. Entonces, uno podría meter pares acá, ¿cierto? 5, 5, qué sé yo. Ya. Y funcionaría de igual forma. ¿Cuál es el par que me tiraría acá? ¿Qué par guardaría A? Eso no da ni un error. O sea, aquí daría un error, pero arriba está bien. ¿A? El 5, 5. ¿Por qué el 5, 5? Porque, sí, porque es mayor. Porque si los comparo, este 5, 5 con este van a tener la misma primera componente, pero este tiene mayor segunda componente, entonces va a retonar esto. ¿Sí? Porque aquí no le hemos puesto que guarde el menor elemento, ¿sí? Estamos diciendo que guarda el mayor elemento. Bueno, eso es básicamente lo que pueden hacer con las colas de prioridad, ¿sí? ¿Les queda alguna duda al respecto? ¿Quieren probar algo? ¿Ponerme a prueba? ¿No? ¿Ya? No, básicamente lo que tienen que entender es que la cola de prioridad tiene las tres operaciones: hacer push, hacer pop y hacer top, ¿sí? Ya. Entonces, como ya entendieron cómo funcionan las colas de prioridad, vamos a ver Pero ¿para qué sirve el parámetro vector? el segundo parámetro de esto. ¿Cómo guarda vectores? Es un parámetro que dice cómo se va a guardar internamente, pero eso tiene que ver con cómo está implementado por dentro. Es bien técnico. O sea, si me pongo a explicar eso me voy a demorar demasiado. Porque tengo que explicar cómo hacen para implementar. O sea, hasta ahora yo les digo, confíen, pues hacer push y hacer pop tarda tiempo logarítmico, pero ¿cómo hacemos eso? Eso es lo que les estoy ocultando, ¿sí? Cómo hacer esa implementación. Pero es casi lo mismo que la vemos, solo uno tiene que agregar los elementos al final. Pero Claro, o puede ser, pero usted lo había dicho antes. no, pues porque yo quiero hacer las dos operaciones en tiempo logarítmico. Y ahí se usa un algoritmo que en verdad no es tan difícil, pero me demoraría una clase en explicarlo, ¿sí? Lo otro es que uno podría implementar una funcionalidad similar usando los sets de C++. ¿Sí? Si se acuerdan, agregar elementos y sacar elementos de un set tarda tiempo logarítmico. Entonces, una de las formas de implementarlo sería como adentro con un set, donde hacer push es agregar al conjunto, pop es sacar del conjunto, y acceder al top es como ir al primer elemento del conjunto, que eso se puede hacer, ¿cierto?
Pero bueno, particularmente esto está implementado de otra forma. Ya, pero eso es lo que le tiene que quedar claro en el fondo es que permite hacer 3 operaciones: push, pop y top. ¿Ya? Y lo hace de forma eficiente, ¿sí? Sí, hace push y pop en tiempo logarítmico. Ya. Entonces, veamos ahora un problema para ver de qué nos sirve esto en la práctica. Ya, entonces les voy a contar un poco la historia del problema. Es que hay unas vacas, ¿sí?, que están andando en un camión por la selva y se le hace un hoyo en el estanque de benzina, ¿ya? Entonces el estanque de benzina empieza a perder gasolina, ¿ya? Entonces, cada vez que avanzan una unidad de distancia, pierden una unidad de... O pensar, cada vez que avanzan 1 metro, pierden 1 litro de benzina, ¿sí? Entonces ellos parten a cierta distancia del lugar donde quieren llegar, que es un pueblo, y en ciertas posiciones hay una estación de gasolina, ¿sí? Entonces ellos pueden parar y llenar el estanque. El estanque que están ocupando es infinito, entonces cada vez que paran en una bencinera pueden echar mucha benzina, pero a lo más las bencineras tienen límite, ¿sí? Entonces cada bencinera tiene cierto stock de benzina. Entonces lo único que pueden hacer es echarle toda la benzina al estanque. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces cada vez que paran en una bencinera pueden o no echarse toda la benzina que hay en esa estación. ¿Okay? Entonces la pregunta es... Y además el auto parte con cierta cantidad de benzina. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mínima quieren llegar rápido, entonces no quieren parar en muchas estaciones? Entonces, ¿cuál es la cantidad mínima de estaciones en las que tienen que parar para poder llegar al otro lado? Veamos aquí cómo te dan el input. Entonces les dan un número n que corresponde a la cantidad de estaciones que hay, ¿sí? Después les dan la distancia a la que está cada estación hasta el pueblo donde quieren llegar, ¿sí? Y le dicen cuánta benzina tiene la estación, y además al final le dan dos enteros, uno que es la distancia a la que se encuentra inicialmente el auto del pueblo donde quieren llegar, y cuál es la cantidad de benzina que tiene, ¿sí?, inicialmente. ¿Okay? Entonces los límites del problema son la cantidad de benzina puede ser 1.000.000 y en cada estación puede haber 100 litros de benzina a lo más, ¿ya? Y además pueden haber 10.000 bencineras. ¿Ok? Entonces, para que se entienda un poquito más, hagamos un dibujito. Entonces, lo que ustedes tienen es lo siguiente, ¿sí? Parte aquí el camión. Tienen un autito que parte a una distancia L del pueblo. ¿Sí? Aquí está el pueblo, aquí está una distancia L. O veámoslo así. Aquí está el pueblo que está a distancia 0. Aquí está el auto que está a distancia L. Entonces, en ciertas posiciones, no sé, a distancia A1, a distancia A2, tienen bencinera, ¿sí? Que tienen cierta capacidad en su estanque. ¿Ok? Y ustedes parten con cierta cantidad de benzina. Entonces lo que tienen que hacer es ver en cuáles estaciones parar para poder la menor cantidad para poder llegar al otro lado. ¿Sí? Quizás que mejor con un ejemplo. Ya en el primer ejemplo
lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Ustedes parten a distancia 25, es decir, están a 25 del cero, y tienen 10 litros de bencina, ¿sí? Y hay bencineras a distancias 15, 11 y 5, ¿sí? Entonces tienen una distancia 15, una por aquí cerca en 11 y en 5, ¿sí? Ah, y en 4 también, son 4 estaciones. En 5 y tienen un aquí al lado de 4. Entonces estas tienen capacidad 10, 5, 2 y 4. ¿Ya? Entonces, ¿les queda claro el ejemplo? ¿Sí? Parte a distancia 25 con 10 de bencina y tiene que llegar hasta allá. O sea, lo primero es que si no para a echar bencina en ningún lugar, no llega, ¿cierto? Porque está a distancia 25 y tiene 10 nomás. Entonces alcanza a avanzar a lo más 10 posiciones. Entonces, ¿qué es lo que le conviene hacer al auto? El número de redes, la distancia que le queda para llegar desde abajo de la gasolina que le queda. Claro, en la distancia en la que está esta posición hasta el cero. O sea, primero, ¿puede llegar hasta acá sin echar bencina? ¿Por qué no? Porque quedan 10 unidades de gasolina. Claro, porque solo tiene 10, ¿cierto? Entonces no puede llegar a la distancia 11, porque este y este están a distancia 25 menos 11, que es 14, que es mayor que 10, entonces no le alcanza la bencina, ¿sí? Entonces, definitivamente tiene que pasar por esta bencinera y echar 10 y echar, una vez que echa los litros, se lo echa todo encima, ¿sí? Entonces llega hasta acá y se echa los 10 litros, ¿sí? Ya una vez que está acá, ¿qué le conviene hacer? Ir a las 5. Si llega a las 5, si llega a las 5 no le queda más bencina, ¿cierto? Y si toma los 2 no alcanza a llegar. Alcanza a llegar al 4 Ya alcanza a llegar al 4 y ya alcanza a llegar. y ahí se alcanza a llegar. A ver. Pero son de las dimensiones en la base. ¿Cómo? Si paro en la 11, ¿qué pasa? Ahí ya tienen la bencina suficiente para llegar. ¿Por qué? Porque si llego hasta acá, ¿cuánto gasto de bencina? 4. Le echo 5, tengo 11 y llego justo hasta acá. Entonces eso me conviene más, ¿cierto? Me conviene más que pasarme de largo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para resolver el problema? Una preview de Pi donde primero o sea, comprobar con el primer dato si que podemos llegar hasta él con la vecina que tenemos. ¿Ya? Y el otro ¿Llegar hasta dónde? hasta cualquier vecina. La cosa es que el otro tiene que tener la mayor cantidad de vecinas posible. Ya, sí, por ello va algo, como que de alguna forma me conviene pasar por las bencineras que más bencina tienen, ¿cierto? Pero ¿por cuáles me conviene pasar? Po? O sea, piensa en lo siguiente. Supongan que ustedes se pueden como retractar, ¿sí? En el fondo que pueden decidir a posteriori en dónde echar bencina. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer ustedes es ponerse a andar. O sea, dicen ya, parto de acá. ¿Alcanzo a llegar con la bencina que me queda hasta acá? Sí, ya, bien. Después avanzo más. ¿Alcanzo a llegar con la bencina que me queda hasta acá? No. Entonces, ¿qué me conviene hacer aquí? O sea, haber echado, ¿en cuál bencinera me conviene haber echado bencina? La distancia primera.
Bueno, en esta es la única que puedo echar benzina, ¿cierto? Así que tengo que tomar esta. Pero cuando parto de acá, ¿sí? Y avanzo desde acá, ¿ya? Si llego hasta acá y eché benzina acá, me van a quedar 10 litros de benzina, ¿sí? Entonces, si avanzo hasta acá, alcanzo a llegar, ¿cierto? Si avanzo hasta acá, no alcanzo a llegar. Entonces, una vez que llegué hasta acá, ¿en cuál bencinera me convenía echar? A ver, hagámoslo un poquito más... Ya parto con benzina igual a 10, ¿sí? Entonces llego hasta acá, ¿con cuánta benzina? Con benzina igual a 0. Entonces, en el fondo alcancé a llegar. Si seguimos simulando, sin importar que tenga benzina negativa, ¿con cuánta benzina llego hasta acá? Con benzina menos 4, ¿sí? Entonces quiere decir que hasta acá no puedo llegar sin echar benzina antes. Pero ¿en cuál yo estoy seguro que me va a convenir echar benzina? O sea, es como retractarse, es como, en verdad no alcanzaba a llegar hasta acá. Me voy a retractar y voy a echar benzina donde pueda. ¿En cuál me conviene echar? Bueno, en este caso es la única que puedo echar es en este. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera echado benzina en este? ¿Con cuánta benzina hubiera llegado hasta acá? Con 6, ¿cierto? Ya, luego sigo avanzando. ¿Alcanzo a llegar hasta acá? ¿Con cuánta benzina alcanzo a llegar hasta acá? O sea, ¿con cuánta benzina llego acá? Con 0, ¿cierto? Esta benzina ya la ocupé. Entonces alcanzo a llegar hasta acá. Luego puedo seguir avanzando. Y si es que permito tener benzina negativa, ¿con cuánta benzina llego hasta acá? Con menos 1. Entonces hasta aquí no alcanzo a llegar, ¿sí? Mira, no he echado ni benzina en esta ni en esta. ¿En cuál estoy seguro que me conviene echar benzina? ¿Entonces en esta? ¿Por qué? No puede echar y la idea es echar en menos para posible. Sí, pues, pero aquí piensan que me estoy retractando, ¿sí? O sea, yo a posteriori decido en cuál bencinera echar. Esta, pues, ¿cierto? Porque voy a pasar por esta y voy a pasar por esta. Entonces me conviene siempre echar en la que tiene más benzina. Entonces, si echo en la que tiene más benzina, si hubieras echado en la que tiene más benzina, ¿con cuánta benzina hubiese llegado hasta acá? Si hubiese echado estos 5. ¿Con cuánto llegó hasta acá? Con 4, ¿sí? Porque aquí tenía 6, eché los 5, 11, y hasta aquí llego con... llego con 4, ¿cierto? Bueno, después sigo avanzando y con 4 sé que alcanzo a llegar hasta acá, llegué con 0 y llegué. ¿Ya? ¿Se va cachando? Entonces, igual puedo tener otras cosas, o algunos casos un poco más complicados. Supongan, por ejemplo, que tengo no sé, pues parto aquí a distancia 25 con 10 litros de benzina y aquí a los 24 tengo 2 litros de benzina, a los 23 aquí tengo 3, aquí tengo 4 y a los 20, no, perdón, supongamos que a los 14 tengo, no, 10, a ver si llego a los 14, a ver ahí, son 14, no me sale el ejemplo. Bueno, no me sale el ejemplo, pero
lo que estoy diciendo es que si yo estoy en un punto y llegué con benzina negativa y escojo cuál es el mayor que está hacia atrás, puede que igual no me alcance a echar la benzina, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo que seguir seleccionando cuál es el mayor hasta que me alcance hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dice eso? Si lo que tienen que seleccionar es el mayor, ¿cómo lo podrían implementar de manera eficiente? ¿Cómo? Con una priority queue, ¿cierto? Esa es la operación fundamental que hay que hacer. ¿Sí? Entonces lo que le pasan como entrada, ¿sí? Son le pasan los pares. Los pares, a qué distancia está la bencinera y cuánta benzina tiene. Entonces le van a pasar pares, ¿cierto? ¿Cuánto eran aquí? 4, 4, 5, 2. 4, 5, 2, 11, 11, 5, 15. Ya, el enunciado del problema no lo dicen, pero estos pares no te los dan necesariamente en orden, ¿ya? O sea, en orden de aparición. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es guardar todos estos pares y ordenarlos, ¿ya? ¿Ordenarlo según qué? Dejar al principio cuál, el mayor o el menor. Primero. No, del primer elemento, el mayor primero, y el menor al final. Claro, tienen que quedar los mayores al principio, porque esos son los que aparecen antes, ¿cierto? Entonces la pregunta es cómo ordenamos cosas de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, para ayudarle un poco con el problema, vamos a hacer la primera parte, ¿sí? Para que no se enreden en eso y se centren en la parte de la cola de prioridad. Entonces, el problema, lo primero que les da, la entrada es un entero t que corresponde a la cantidad de casos de prueba, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es la cantidad de casos de prueba, ¿sí? Y después tienen que hacer lo mismo para cada uno de los casos de prueba. ¿Sí? ¿Se entiende eso, cierto? Ya, después le dan un entero n que corresponde a la cantidad de estaciones de benzina que van a ver. ¿Ok? Y después le van a ir pasando una a una los pares de distancia a la que está de la bencinera y cuánta benzina tiene. ¿Ok? Entonces aquí le van a pasar pares de datos, ¿cierto? Si es que no entienden algo que estoy escribiendo, me frenan, ¿ya? ¿Qué hago con estos datos? Los tengo que guardar en algún vector, ¿cierto? Entonces, ¿cómo declaro el vector para guardar estos datos? Tengo que guardar pares. Yo aquí pensar al primero. ¿Ya? ¿Qué incluyo? Vector. ¿Ya? ¿Y cómo declaro dónde los guardo? Porque vector no uno declara. ¿Ya? ¿Vector de qué? El tipo, que en este caso sería entero. ¿Seguro? No. Sería pares, ¿cierto? Pares de entero. ¿Y ahí cómo le ponemos? ¿Ah? ¿Pero qué nombre le ponemos? No se me ocurre el nombre. Paradas. Paradas. Falta un... ¿Ya? Entonces aquí lo que tengo que hacer es ir agregando uno a uno
los elementos. ¿Sí? Es decir, en paradas, ¿qué tendría que hacer? Push back, ¿cierto? ¿De qué cosa? Make pair de A, B. ¿Sí? ¿Hasta aquí les queda claro? Lo único que hice fue guardar todos los elementos en un arreglo de pares, en un vector de pares. ¿Ya? Entonces de ahí lo que hay que hacer es ordenarlos de forma que las estaciones que vienen primero, es decir, las que están a mayor distancia del pueblo, queden antes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para ordenar un vector? ¿Saben cómo ordenar un vector en C++? Así, rápido. ¿Tú, Sebastián, lo has visto alguna vez? Ya, C++, bueno, ordenar vectores, arreglo, es una cuestión que siempre tienen que hacer, estar haciendo todo el tiempo, ¿sí? Podrían aprenderse algún algoritmo para ordenar que sea eficiente, pero como lo van a tener que haciendo tanto, es mejor ocupar lo que les da C++, ¿sí? Entonces C++ tiene implementada una función para ordenar, ¿ya? ¿Entendiste, Sebastián, a qué me refiero con ordenar el arreglo? ¿Sí? Dejar los menores primero y al final los mayores. Entonces, para usar la función de ordenar, tienen que incluir el header que se llama algoritmos. El algoritmo. Este tiene varias cosas, entre ellas tiene el algoritmo para ordenar cuestiones. Entonces, la forma por defecto de ordenar los arreglos es de menor a mayor, ¿ya? Entonces, para hacer eso hay que usar la función sort. ¿Sí? ¿Y qué le pasa como parámetro a la función sort? ¿Ah? Sí. O sea, aquí es un poco raro porque uno debería decirle como pasarle el vector para que te ordene el vector, ¿cierto? Pero aquí es un poco raro porque C++ trata de ser lo más general posible y lo que hay que hacer es pasarle lo que se llama un iterador a la primera posición donde queréis partir a ordenar y la última posición donde te queréis partir a ordenar, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene un arreglo, un vector, así, no sé, a lo mejor a mí me interesaría ordenar entre estas posiciones nomás, entre esta y esta posición, ¿sí? Entonces yo a la función sort le puedo pasar desde qué punto hasta qué punto quiero que ordene. En particular lo que uno hace siempre es decirle que ordene desde el principio hasta el final. Y eso se hace así. Uno le dice ordena desde el principio del vector hasta el final del vector. ¿Sí? Ojo que aquí lo que estoy haciendo es ordenar pares, ¿sí? Es un vector de pares. Es decir, se van a ordenar por defecto de la forma que le hemos estado diciendo todo este tiempo, que es primero compara la primera componente y después la segunda. ¿Ya? Entonces, ¿está claro con esto, Seb? ¿Sí? Sort. Simplemente, igual es bien degradado, es como ordenar. Ordénalo desde el inicio hasta el final. Pero ¿cómo hacer para ordenar al revés, de mayor a menor? Claro, esto es parecido a lo que le expliqué con la cola prioridad. ¿Sí? Que tengo que pasarle alguna forma, decirle que ordene al inverso. Y eso se hace igual con el greater. ¿Sí? Espera, voy a pasar esto para abajo, para que se entienda más. Aquí sí tengo que decir que es greater.